Agradecer la presencia de la señora subsecretaria de Educación y Cultura, maestra Edith Moraes, la presencia del senador Rafael Michelini, que dirigió esta comisión para celebrar, recordar los 100 años del fallecimiento de José Enrique Rodó. En esa ocasión, la Sociedad Rodoniana hizo algunas propuestas que fueron bien recibidas por el Parlamento, por la Asamblea General, para celebrar con dignidad la muerte de este pensador uruguayo acaecida en Sicilia, Palermo. A mí me tocó en esta actividad, diríamos, recomponer liberalismo y jacobinismo y el camino de Paros. Fundamentalmente nos guiamos por la versión de Emir Rodríguez Monegal en los dos casos. El más complicado fue el camino de Paros porque hay distintas versiones. ¿Por qué esta situación? Esto que hoy presentamos, y ya fue antes en otras ediciones presentados como libros, Rodó no los escribió como libros, sino que originalmente uno en 1906 fueron un artículo más 9 contrarréplicas, artículos publicados en la prensa de Montevideo, y 10 años después, a partir de 1916, en que él se embarca para Europa, hasta 1917, en que fallece, se escriben los artículos que hoy están editados acá, llamados El Camino de Paros. El Camino de Paros es un nombre que obviamente Rodó no conoció, pero que se le ocurrió al primer editor catalán, porque Paros, como residencia de los dioses olímpicos, genera una ilusión, genera una meta alta, digna del viaje de Rodó. En liberalismo y jacobinismo nos aproximamos a un hecho que tiene resonancia periodística, como decía, pero que está dentro de la historia de la evolución del pensamiento y las instituciones en el Uruguay. Concretamente, Rodó habla en un artículo del 5 de julio de 1906 en el diario La Razón, en el que se queja de la expulsión, dice él, de los crucifijos del Hospital de Caridad, hoy el Hospital Maciel. La palabra expulsión evidentemente debe surgir de un momento de ira de Rodó, sino que es el retiro de los crucifijos del Hospital de Caridad. Digo que eso no debía suponer ninguna inquietud mayor, no debería suponer ninguna inquietud, porque en el Uruguay ya desde el gobierno de Berro, 1860-1864, se habían empezado a dar síntomas y mecanismos de separación
de la presencia de la Iglesia Católica concretamente en muchos aspectos públicos. Concretamente, Berro lo que hace es, digamos, nacionalizar los cementerios. A partir de ahí se dan en el Uruguay, con anticipación a otros países de América Latina y del mundo, todo un proceso que en ese momento se llamó de anticlericalismo. Y es interesante observar que la palabra anticlericalismo no quiere decir necesariamente anticristianismo, podrá querer decir anticristiandad, o sea, la cristiandad como la cristalización de una sociedad que originalmente se estructura en base a la fe, el pensamiento, el modo de ser de los cristianos. Pero todas las concepciones sociales pasan, pero las ideas continúan. Es decir, la cristiandad no reproduce al cristianismo, como tampoco el clericalismo. Hoy en día el mismo Papa Bergoglio no deja pasar oportunidad para manifestarse como anticlerical, es decir, hoy ya es una moda. Entonces, en este momento, 1906, sí generó esta situación que hace que Rodó salga a la palestra diciendo su opinión y que respondiera, por otra parte, Pedro, Pedro Díaz, en nombre del Club Liberal. ¿Por qué reacciona Rodó? Porque Rodó dice dos cosas. Primero, en este retiro de los crucifijos hay un desconocimiento de un derecho religioso. Y en segundo lugar, él sostiene que Cristo fue el fundador de la caridad, que es el modo de ver la realidad humana y social que estructura nuestra sociedad. Al segundo punto le dedicó la mayor parte de lo que escribió, yo diría más del 90%, porque la clave del asunto, que es el desconocimiento de un derecho religioso, le dedica poco tiempo. A la segunda parte nosotros no nos vamos a dedicar porque, como todo pensamiento muy bien elaborado, muy bien trabado, con una lectura y una bibliografía absolutamente excepcional, cosas que todavía hacia 1960 eran bastante novedosas cuando se genera el Concilio Vaticano I. Pero este tema lo vamos a dejar porque es de opinión. Uno puede estar de acuerdo con Rodó, que está muy bien, es brillante, pero en definitiva es lo que él piensa y uno es libre de pensar cosas distintas. En el primer argumento se da una evidencia. La evidencia es que en base al uso de un poder, de una fuerza que se tenía en ese momento por el triunfo de un modo de pensar que estaba fortalecido, se hace como un gesto de rechazo, pero sin una motivación que realmente llegara a explicar la acción que se estaba tomando. Entonces, Rodó dice que este es un hecho que genera
esta reacción de él. ¿Por qué? Porque él dice, retirar los crucifijos que ya el enfermo estaba habituado a ver, es un acto de prepotencia, porque el crucifijo es un signo religioso. Por lo tanto, para el que no tiene fe, es algo más. Pero para el que tiene fe, puede ser algo significativo en el momento crítico de su vida que está viviendo. Entonces, estamos afectando a una persona que está carente de su posibilidad de defenderse. Y a esto Pedro Díaz dirá que el enfermo debe quedar solo con su enfermedad y la ciencia. Esta es una frase muy fuerte de Díaz, porque evidentemente en la concepción racionalista que se estaba a principios del siglo, consecuencia de todo el positivismo del siglo XIX, la razón fue tomada como una religión. Comte hace una religión a partir de la razón. Pero la razón no abarca la totalidad de la condición humana. El ser humano es un animal racional, se caracteriza no por su vínculo con la naturaleza animal, sino por su característica única, que es la razón. Pero esa razón no solo comprende la ciencia exacta, sino que comprende los sentimientos, el espíritu religioso, ¿por qué no?, sus ilusiones, sus modos de vivir y de sentir, que no necesariamente los busca en el orden de la razón pura. Hoy en día estamos en un proceso que evidentemente Rodó no pudo prever, pero sí que evidentemente tuvo una intuición clara y neta, que la concepción racional del hombre no implica solo a la razón como la sede del pensamiento definitivo de esa vida racional, sino que hay otros modos de ser hombre racional que implican otras concepciones que le posibiliten vivir. Carlos Vaz Ferreira, años después, entra en esta discusión con una visión liberal, como era la de Rodó, como era la de Pedro Díaz, y él sostiene que al enfermo deberían dárseles aquellos elementos que para él supusieran un alivio de su situación de enfermo y que incluso podrían generar algo de la cura. Este es un pensamiento muy arriesgado. Vaz Ferreira murió en el 58, hacia la década del 40 cuando él formula esto, porque esto recién ahora nosotros estamos comprendiendo que esta posibilidad de disminuir el dolor, el sufrimiento y quizás aproximarse a la cura no solo depende de los esfuerzos de la ciencia, sino también de toda la condición del ser humano. En defensa de este atropello, Rodó entonces se manifiesta diciendo: lo de Díaz no es liberalismo, sino que es jacobinismo, porque Díaz le había dicho que Rodó ejercía un liberalismo pasivo, y Rodó le contesta diciendo: usted es jacobino. ¿Qué es el jacobismo? El jacobismo es aquel modo de pensar
intransigente que impone sus ideas a pesar de la resistencia que el otro oponga. Es decir, la tolerancia no está dentro de los parámetros del jacobinismo. El mismo Robespierre muere por sus compañeros jacobinos porque se desvió un ápice o se desvió algo del pensamiento correcto. Rodó no habla de ideologías. Hoy nosotros tendríamos que hablar de ideologías. A pesar de que alguien por ahí escribió un libro, La muerte de las ideologías, y todavía hay gente que sostiene la muerte de las ideologías. La ideología es tan connatural con la condición humana como la razón. Lo que pasa es que las ideologías, cuando se cristalizan, se endurecen y pretenden imponer a otros su modo de ser, por ejemplo, la libertad, fracasan. La libertad no se impone, la libertad se presenta, se muestra, y el otro podrá acompañar o no, pero jamás quien se considera un defensor de la libertad debe imponer la libertad a otro, porque eso lleva necesariamente al fracaso y al desconocimiento del otro como persona. Las ideologías son el modo que tenemos los hombres racionales de elaborar un pensamiento que pueda acompañar la realización de un ideal, de una fe, de un proyecto político. Pero cuando eso se cristaliza, aparece el jacobinismo, es decir, el jacobinismo como la muerte del pensamiento liberal. Adela Cortina, una filósofa española, habla de la ética de máximos y la ética de mínimos. Lo decimos solamente al pasar, porque si en una sociedad quien hoy es mayoría, pero puede ser que dentro de un tiempo sea minoría, impone sus criterios, está arriesgándose al fracaso de la construcción social. En la ética de máximos, dice Adela Cortina, se dan en aquellos pensamientos que elaboran con mayor sutilidad, con mayor afinidad, una ética para ser propuesta a sus seguidores. Y allá los mecanismos que cada uno tenga para defender los modos éticos, los modos de pensar, las doctrinas que quiera para el grupo en el cual se integra, con tal que no interfiera con la libertad de otro. Pero dice, hay éticas de mínimos, hay un mínimo ético que nos debe llegar a todos y que todos debemos respetar para lograr una convivencia sana. En este sentido, hoy podemos interpretar que la idea de Rodó era la defensa de las éticas de mínimo para la totalidad de la gente, sin querer imponer a quien no corresponda las éticas de máximas, o sea, las éticas que yo comparto y elaboro en un ámbito que puede ser muy amplio, como un partido político mayoritario, pero que siempre es menor que la sociedad toda. No quiero tomar demasiado tiempo. La otra parte del libro es el camino de Paros. Arranca aparentemente con una conversación con Gallinal cuando Rodó sale de la Biblioteca Nacional, en aquella época en la calle Eduardo Saavedra 18,
y se van caminando y ahí hasta su casa en la Ciudad Vieja, y ahí Rodó le cuenta a Gallinal de sus penas y dolores por las cuales va a emprender este viaje. Y Gallinal, bueno, también dice que ve que esta partida de Rodó quizás pudiera ser sin regreso. En este recorrido que hace Rodó y nos lo cuenta en el Camino de Parot, voy a distinguir solamente dos cosas. Es de un valor literario altísimo, de una capacidad de reflexión a la que cuando uno se acerca a Rodó ve que hay profundidad, pero en el nivel periodístico, es decir, un nivel agradable de frases más cortas, no de aquella prosa obesa que irrespetuosamente se ha dicho que tiene Rodó, porque es cierto, hay páginas y páginas de Rodó que a veces son frases que ocupan más de una página. No, el periodismo tiene otra agilidad y Rodó lo explota de manera que nos hace atractivo lo que dice. En Portugal, por ejemplo, estuvo con el presidente de Portugal en ese momento, quien era la primera autoridad republicana a la caída de la monarquía. Esta conversación con el presidente de Portugal, don Bernardino Machado, es realmente muy coloquial, muy interesante, y rescata de Machado esta idea. Los portugueses salimos de una monarquía, quiere decir que salimos de un sistema de gobierno en el cual se acepta que tenemos una unidad en base a la representación de este monarca. A partir de ahora vamos a tener que construir una república que es una sociedad en base a los acuerdos que logremos entre nosotros, con la tolerancia, con el respeto, porque lo que surge de nosotros no está impuesto por ninguna autoridad, por ningún pensamiento prefabricado, sino que sale de la construcción colectiva que pueda hacer la República. Esto en 1916 es también una reflexión con lo que está sucediendo en el Uruguay que él ha dejado a sus espaldas. El otro artículo que a mí me llamó la atención, son todos muy interesantes, es que Rodó en Roma pide estar en una audiencia con Benedicto XV, con el Papa. Uno dice, un pensador no católico, como era Rodó, ¿qué interés podía tener en esto? Bueno, lo que pasa que Benedicto XV estaba en momentos de decidir algo trascendente para la Iglesia de los últimos 500 años, que en un periodo mayor como la historia de la Iglesia es poco, pero que para ese momento de la Iglesia era mucho, y era renunciar a la capacidad de retener los estados pontificios. Y esto le interesó a Rodó ver cómo este hombre asumía estas responsabilidades históricas y cómo iba generando un proceso en el cual necesariamente la Iglesia debía dejar los estados vaticanos y reducirse a su misión específica, que es la evangélica, y no ocupar papeles que históricamente no le correspondían. Y él dice ahí algo que se estaba discutiendo acá
concretamente en Montevideo, que era la separación de Iglesia y Estado. Y dice Rodó, nunca la Iglesia Católica se verá más libre que a partir del momento de la separación de Iglesia y Estado. Esta es realmente una afirmación de Rodó que se hizo historia. Hoy es doctrina de la misma Iglesia Católica buscar allí, en los pocos lugares donde no los hay, la separación Iglesia y Estado, porque la Iglesia reconoce que es más libre cuando no necesariamente está sujeta a este matrimonio con el Estado. Revisar estas cosas y recuperarlas en un plazo de 110, 111 años que nos separan de su escritura, nos hace mucho bien, nos refresca, porque a veces la inmediatez, lo que estamos viviendo, puede hacernos caer en pensamientos abusivos. Y la prédica y la propuesta de Rodó para su tiempo, y yo creo que sigue teniendo valor en nuestro tiempo, es justamente el espíritu liberal que él propone, es decir, el respeto de la libertad. Liberalismo hay muchos, ustedes saben que hay por lo menos tres modos de ser liberales, lo que fueron los ingleses en el siglo XVIII, el liberalismo del siglo XIX, en el cual está Rodó, y digamos el liberalismo posterior, que es el liberalismo económico, del cual estamos saliendo como pensamiento protagónico, pero hay un liberalismo que es el respeto y la búsqueda de la vivencia de la libertad y la capacidad de generar libertad para otros. En esta línea creo que Rodó hace un aporte para el siglo XXI y termino agradeciendo la oportunísima iniciativa que tuvo en esto la Asamblea General de querer publicar este libro que estaba agotado a nivel nacional e internacional, de liberalismo y jacobinismo y el camino de Paros, porque Rodó todavía tiene mucho que entregarnos y mucho que hacernos pensar. Muchas gracias. Bien. En primer lugar, agradezco en nombre de la Sociedad Rodoniana las presencias, todas las presencias de esta jornada, las de los legisladores, la de la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y cada una de todas las demás presencias. Una vez más, Rodó es factor de encuentro de quienes son distintos, de quienes piensan distintos, en el marco del respeto mutuo, de la libertad y de inquietudes comunes en relación a la búsqueda de verdades y de normas morales evolutivas siempre, pero con fundamentos sólidos. Así que, una vez más, nos reúne José Enrique Rodó. Yo simplemente querría resaltar dos circunstancias. En primer lugar, de algún modo, esta publicación culmina, de algún modo cierra, la gestión de la comisión especial de la Asamblea General que programó y realizó
una amplia y variada serie de homenajes al gran pensador y al gran escritor uruguayo, en ocasión del centenario de su fallecimiento. Yo creo que la Comisión, desde su propia constitución y hasta este acto de hoy, que quizás de alguna manera cierra una gestión de algo más de 2 años, creo que la Comisión honra al Parlamento uruguayo, que la memoria que va a quedar de la actuación de quienes la compusieron y de quienes la apoyaron y de todos los que se plegaron a sus iniciativas, es una memoria sana, oportuna para las circunstancias que vive hoy el país y que previsiblemente vivirá en el futuro relativamente cognoscible, relativamente interpretable. Cuando el Parlamento cumple gestiones de esta naturaleza, todo el sistema político, pero en especial el Parlamento, es toda la ciudadanía la que se regocija. Y si los legisladores pueden mirar a lo hecho por la Comisión con complacencia, con justificada complacencia, no duden de que todos los ciudadanos que conocemos lo que se hizo, compartimos esa misma actitud y hacemos ese mismo balance. Esa era la primera circunstancia a la que quería brevemente aludir. Y la segunda tiene que ver con la publicación que tenemos entre manos y naturalmente lo que voy a decir se vincula a varios de los aspectos que ya ha tocado Jorge Escuro, el autor del prólogo de esta doble publicación. Doble digo porque comprende liberalismo y jacobinismo y el camino de Paros. Yo simplemente quería resaltar que no son estas las obras más orgánicas de José Enrique Rodó. Quizás no fueron quizás no, eliminemos la duda, seamos asertivos, no fueron aquellas en que él empeñó su enorme capacidad literaria, que lo ha hecho el príncipe de la prosa modernista, influyente hasta hoy, no porque hoy se pueda escribir como él escribía, sino por las estructuras que estaban detrás del modo como él escribía. No, estas son obras de circunstancias, pero qué rico fruto de pensamiento encierran. Ambas, siendo diferentes, son complementarias. Desafiado por una medida de gobierno y por la fundamentación de una medida de gobierno, estoy refiriéndome al origen de liberalismo y jacobinismo, o realizando el único viaje soñado por él durante largos años que cumplió en Europa. Rodó produce los contenidos de jacobinismo, de liberalismo y jacobinismo y del camino de Paros. Y siendo obras de circunstancias que cupieron ambas, como señalaba Jorge, en las diversas modalidades del periodismo, liberalismo y jacobinismo aparece en un diario montevideano de 1906 y el camino de Paros fundamentalmente está constituido por despachos que él enviaba a la publicación periódica, cultural, de periodismo cultural, pero estamos en el campo del periodismo, que además solventaba su viaje.
es decir, la revista Caras y Caretas. ¿Cuánto puede contener la forma periodista en sus diversas variedades? Cuando hay detrás, desde luego, un periodista como José Enrique Rodó, que reacciona entonces a circunstancias distintas, una medida de gobierno y su fundamento, su viaje por Europa, por una parte de Europa, que va a terminar con su propia muerte, con su propio fallecimiento. Ahí aparece el Rodó de la permanente reflexión, de la permanente profundización en el conjunto de sus ideas. El Rodó filósofo, el Rodó inquieto pensador siempre de los temas fundamentales de la religiosidad. Estas páginas son indispensables para asumir íntegramente a Rodó. Es indispensable Ariel, es indispensable Motivos de Proteo. Hay otras producciones periodísticas de Rodó ineludibles, pero en todo caso estas dos obras, estas dos breves obras, son caminos sin el cual no se llega al corazón de Rodó, corazón inquieto, corazón evolutivo. Liberalismo y jacobinismo pertenece a una etapa de Rodó, el camino de Paros a otra, a la última llena de proyecciones hacia un futuro que Rodó no tuvo como vida vivida, que tiene como posteridad del escritor y del pensador hasta llegar por estas razones a ser un contemporáneo nuestro y seguramente contemporáneo de generaciones que están por venir. ¿Cuánto cabe entonces en el periodismo y cómo es indispensable volver una vez a estas dos pequeñas obras, dos grandes contenidos surgidos de las circunstancias y vertidos a través de modalidades diferentes de la actividad periodística? Y para que se siga accediendo a estas obras es necesario reeditarlas, naturalmente, porque era relativamente difícil, como señaló Jorge, en las últimas décadas acceder a ellas. Había que ir a ediciones que ya tenían unos cuantos años. Oportunísima la reedición entonces, y como culminación de un riquísimo programa de homenajes a Rodó que encabezó y centralizó la Comisión Especial, naturalmente con aportes del Ministerio de Educación y Cultura, de sociedad civil, de intendencias, en fin, de muchísimas instancias de la vida nacional. Como culminación no podía estar más justificada y revestir mayor brillo. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final. Como decía Romeo Pérez, este es el último acto que hace la comisión, que llevó año y pico largo. Queda todavía el de las monedas, medallas, que va a ser el Banco Central ahora en mayo. Ahí estaremos los que mantenemos latente y la figura de Rodó bien arriba. Yo quería hablar más que Rodó un poquito de nosotros y contar algunos detalles. Ya algunos aspectos de su pensamiento se han dado, lo hemos hecho durante más de un año. A contar algunos detalles. Primero, agradecimientos a la comisión que estuvo trabajando. Acá está Guillermo de Socio, Pepaqué, estaba Álvaro Delgado. Una comisión muy sui generis porque era muy amplia y además juntamos a todas las otras delegaciones para convertir esa comisión de la Asamblea General en una especie de comisión de homenaje de hecho, que después no miramos mucho los quórum,
y que a los senadores y diputados yo les quiero tener un enorme agradecimiento porque después se fue generando una enorme confianza y determinadas decisiones las recababa la propia Secretaría con algunas consultas cuando eran las cosas más delicadas. Entonces, eso habla bien también del Uruguay, de cómo construimos confianza fuera del fragor político de todos los días. Y vaya que a nivel del Parlamento nos damos algunas tundas discursivas bastante complicadas. Segundo, agradecer a María Cecilia Fernández y Virginia Chapara, que son las dos secretarias, y las prosecretarias Lilian Fernández y Lilian Cayorda. Y no es un agradecimiento protocolar o formal, sino es real. Este libro no hubiera salido sin el trabajo de todas ellas. Y no hubiera salido además porque habla de la institucionalidad del Parlamento. Los parlamentarios pasamos, en general no queremos pasar mucho, queremos estar, pero acá hay una institucionalidad que hace a estas cosas que se van haciendo y además hace a las leyes. Cualquier funcionario del Parlamento es muy cuidadoso de lo que se votó y eso hace a una tranquilidad. Y nosotros no discutimos, por supuesto, las decisiones las tomamos nosotros, pero nosotros no discutimos con los funcionarios a nivel de lo institucional. A ninguno de nosotros se nos ocurre decir que si ellos nos dicen se votó algo, nosotros decir no se votó eso. Porque son de una seguridad, de un cuidado, de una prolijidad, que es un trabajo que hace a la seguridad jurídica del país, que no es nada menor. Fíjense que una coma o un cero puede ser más que el déficit fiscal, para que tengan en cuenta. Después yo quiero agradecer a la Sociedad Rodoniana, quiero contar detalles, porque un día vino Hugo Manini Ríos a comentarme de que se hacían los 100 años de Rodó, y yo sinceramente la sociedad la veía muy lejana. Por supuesto la figura de Rodó era una cosa muy importante. Yo hablé con el Dari Mendiondo, que todos conocen, suplente de diputado, y él me dijo, vamos a una asamblea general y vamos para una comisión. Me dio el ánimo que cuando se lo comenté a Hugo, yo creo que no sé si me creyó mucho. Dijo, vaya a saber si esto sale, y empezamos a hablar con unos y con otros, y había que plantar esa primera asamblea, votar la comisión y después plantar esa primera asamblea general de Rodó, que antes en Soriano, a instancias de Besós y de toda la gente de allá, se hizo un acto en la localidad de Rodó, y la cosa fue tomando color y fue tomando fuerza. Y en algún momento habrá que editar también, de alguna forma, esa Asamblea General, que tiene una cantidad de facetas y pasajes bien interesantes, que a mí me parece que también nos queda en el debe. Hubo momentos difíciles. Cuando le pedimos a la Sociedad Rodoniana que nos haga el prólogo, la Sociedad Rodoniana nos da a Jorge Curro, una figura excepcional en el pensamiento de Rodó. Él nos trae un primer borrador, por supuesto, un poco extenso y un poco complejo para la Asamblea General. Y yo le transmití que había que acortarlo y con delicadeza, de que algunas cosas podían ser ríspidas, y nos trae ya casi lo que salió, realmente excepcional, pero que era su pensamiento y era su prólogo. Y yo sinceramente tenía miedo que se exaltara esto que venía muy bien en la Asamblea General y en todo el Parlamento, saltaran las chispas, porque lo que hace Curro es tomar en alguno de los pasajes partido, y está muy bien. Se lo comenté a Ope Pasqué, y yo pensé que antes de tener un problema político y ensuciar este procedimiento con Rodó, que venía realmente de homenaje, pensé, lo digo acá en público, de decir, no editamos el libro, no íbamos a censurar. Y fue Ope, que lo digo acá, que me dio una solución. Un día me llamó, lo habíamos hablado varias veces, él estaba preocupado como yo, o creo sentir que estaba preocupado como yo, y me dijo, tengo la solución.
y pusimos ahí unas breves líneas, que no sé si no las redactó él directamente, creo que sí, de que ese liberalismo que Rodó expresaba también iba a estar en el prólogo, con que la Asamblea General dejaba la constancia. Tenemos 130 integrantes, y alguno podía, o algún suplente, o alguien podía sentirse afectado, y nosotros dejamos la expresa constancia de eso. Y lo digo porque yo no lo hablé con Escurro, que me alegro que OPE haya dado la solución, se lo reconozco, porque sin el libro esto no hubiera culminado de la mejor manera. Entonces habla también del Uruguay. Yo quiero también agradecer al Ministerio de Educación y Cultura, acá está Edith Moraes, del apoyo que hizo, y al Ministerio de Relaciones Exteriores también que hicieron apoyo. Generaron eventos, generaron concursos, hasta se dieron premios. Bueno, todo eso ayudó al año de recordación del fallecimiento de Rodó. Ahora sí me quiero meter en algunas cosas, porque no quiero dejarlas, porque yo me reencontré personalmente con Rodó. Yo lo había estudiado en el liceo, y yo me reencontré con Rodó. Y es como ver una pintura que uno vio siempre, y ahora con la edad que tiene, la experiencia, la sapiencia que tiene, o creo tener, y empezás a ver detalles, empezás a disfrutar de ciertas cosas que en lo barroco que Rodó, a los 15 años yo sinceramente era pesado. Y lo disfruté, y incluso polemicé, en algún caso escribí algunas cosas diciendo, bueno, en esto no tiene razón. Y además lo redescubrí de alguien que viene de un hogar vallista, muy vallista, no crean que era fácil en mi casa. Ese vallismo que uno tiene en las venas, y que yo, vuelvo a decir, seguramente hubiera estado con que hubieran sacado los crucifijos de los hospitales, porque me conozco, y no voy a decir ahora que los argumentos de Rodó son de una inteligencia excepcional. Y ahí descubrí una cosa que también la marca con lo que era mi padre todos lo conocen, pero era muy severo, y permanentemente estaba dando lecciones, a veces directa, a veces indirecta. Una de ellas era: no se le pega al caído, no se le pega al que está en el suelo. No se le pega al que está en el suelo, yo lo conecté con la piedad de Rodó. Y cuando todo el tema de los crucifijos, que podían estar o podían no estar, eran porque los hospitales en ese momento, cuando entrabas, no salías. Hay que ponerse en el momento. Cuando se entraba a un hospital, ya no se salía. Lo que se podía tener era misericordia con el caído, con el que estaba mal, con el que estaba enfermo. Se tenía que tener piedad. Y creo que cuando hacemos discursos políticos ahora, cuando muere alguna persona que es muy notoria de alguno de los partidos políticos, y varios o algunos terminan con que el partido adversario baja sus banderas en señal de condolencia, es también un tema de piedad. Es decir, bueno, ya está la muerte, ya está. Que lo tuvo Rodó cuando, ustedes conocen aquella instancia, que levantó algunas de las medidas que Valle imponía a ciertas figuras del propio Colorado, del Partido Colorado, cuando no le dejaba hacer honores de jefe de Estado. Y ahí Rodó también luchó y remó por la piedad. Bueno, cuando alguien muere, tengamos un poco de piedad. ¿Qué hace al ser humano? Me parece que hace mucho al ser humano, y hace mucho al Uruguay. Yo creo que tenemos mucho más de Rodó de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros sabemos. Eso es lo que yo me llevo.
ese sentido de piedad, de no pegarle al caído que conectó con mi padre. Capaz que es mi propio relato, mi propia historia, y no tienen por qué ser la de otro. Creo que tenemos dos debes con Rodó, que no sé, sinceramente, yo me creo muy creativo, pero no sé cómo hacerlo. Uno es conectarlo con las nuevas generaciones. ¿Cómo conectar a Rodó con el Twitter? No lo sé, lo doy vuelta, además en una prosa muy barroca. ¿Cómo hacemos para que los uruguayos conecten con Rodó de las nuevas generaciones? Porque van a descubrir mucho en él. Y además en las discusiones, en la intelectualidad uruguaya de aquellos años, que fue muy, muy, muy buena, destacada a nivel internacional. No digo que nuestros intelectuales de ahora no estén a la altura de circunstancias, pero esa era muy destacada a nivel internacional. Y el otro es un tema que pasa con algunas figuras de la escritura o de los idearios, cuando también tienen una faceta política. Que Rodó es más apreciado y querido afuera que adentro, o quizás es injusta la frase, que le es más fácil a los latinoamericanos hablar de la admiración que le tienen a Rodó de lo que nosotros lo hacemos acá. Yo creo que pasa con dos figuras fantásticas, que después, como estuvieron en la política y estuvieron en la trinchera política después, quedan esas. El otro es Mario Benedetti, que como se metió en la política, y seguramente cuando te metes en la política cometes muchos errores, en el mundo latinoamericano su prosa es muy valorada. En Uruguay lo tenemos ahí, también le pasa a Rodó. Y hay que ver cómo nosotros rescatamos, en el caso de Rodó, yo lo haré también con el caso de Mario Benedetti, pero en este caso quien nos convoca es Rodó, cómo nosotros rescatamos para poder tranquilamente, sin problemas, incluso a los que tenemos y venimos de hogares vallistas, donde Rodó era un hombre ballista, que por esas discusiones que se tuvo, podamos decir que lo admiramos, sin tener que comprar o agarrar todo el pensamiento y convertirnos en un jacobino de que si no estás todo de acuerdo con Rodó en cada una de las palabras, entonces ya no sos rodoniano. Entonces nos convertimos en lo contrario por lo cual él luchó, que era contra los que son dueños del pensamiento absoluto y único, y uno, vaya que tiene personas cercanas que a lo largo de su vida fueron así, más de algún primo y más de algún primo hermano, a nivel de familias políticas. Entonces, si nosotros pudiéramos, ya terminado este homenaje largo, que creo que fue bueno que fuera largo, si nosotros con la Comisión Rodoniana, algunos, quizás no todos, de la Comisión Especial, nos pudiéramos juntar cada 2 meses, quizás este año electoral sea más difícil, y poder decir, bueno, ¿cómo logramos construir caminos para estos 2 desafíos? Otros pondrán otros, es decir, conectar las nuevas generaciones con Rodó y poder sentirnos rodonianos sin tener que haber leído 10 veces cada uno de sus libros, y poder expresar esa admiración también para las nuevas generaciones. Si nosotros pudiéramos hacer eso, vieron que no hablé tanto de Rodó, sino hablé más de alguna tarea que hay que hacer. Yo creo que si nosotros pudiéramos ver que hay desafíos que no terminan los 100 años, que Rodó tiene mucho más para darle a la sociedad uruguaya. En el caso mío eso de la piedad fue muy, muy fuerte, pero en otros casos seguramente habrá otras aristas. Y si nosotros podemos construir que se hable con más
más naturalidad a Rodó y no estar pidiendo permisos. Creo que esa comisión especial de la Asamblea General y todos los que estamos acá y la sociedad rodoniana estaríamos siendo muy positivos y estaríamos a la altura de las circunstancias de esa figura magnífica que fue Rodó. Bueno, espero no haberme olvidado de nada. Muchas gracias a todos. La verdad que este cierre de la comisión parlamentaria, de la comisión rodoniana que preside tan eficientemente nuestro querido y directo amigo Rafael Michelini, que es la interpretación de lo que decidió la Asamblea General, merece que también yo lo destaque, porque a mí tuve la fortuna, tuve la satisfacción que en los 3 años que me tocó presidir la Sociedad Rodoniana coincidió con este centenario de la muerte de Rodó, prácticamente en el exilio, prácticamente en aquel momento incomprendido por gran parte de los uruguayos. Pero quiero también hacer un especial agradecimiento a todas las otras instituciones que nos han ayudado, que han colaborado, que han puesto todo, como por ejemplo el Ministerio de Educación y Cultura, a través de Edith Moraes. Quiero agradecer especialmente también, para no agotar la lista y ser muy breve, el apoyo que nos dio el presidente Tabaré Vázquez, sin el cual no hubiéramos podido lograr, a mi entender, el evento más importante de ese año de Rodó, de ese año 2017, que fue el primer congreso internacional que convocó en Montevideo a más de 20 entidades del mundo, del más importante nivel cultural, intelectual. Creo que cuando fuimos a visitar al presidente Vázquez con el doctor Romeo Pérez, nos recibió en Suárez y nos preguntó qué precisan. No fue mucho lo que pedimos, pero fue algo importante. No podíamos hacer el congreso. Había que pedir más. No. Nosotros pedimos que presidamos el local, no teníamos fondos para bancar 20 plazas en el Hotel Radisson y le pedimos que él presidiera el inicio de este congreso, que lo hizo con la condición de que él no iba a hablar. Y después que vio el clima que se había generado allí en la Casa de Gobierno, en el edificio ejecutivo, se largó con un importante aporte cultural de su vivencia personal a favor de Rodó. Y culmino diciendo que me llamó la atención enormemente la aceptación que tuvo Rodó en esas efemérides de la centuria, de los 100 años de su muerte, en todos los niveles, desde su comienzo en Soriano hasta pasando por la masonería del Uruguay, que nos recibió y nos pidió que diéramos una disertación de Rodó, conjuntamente con un integrante conspicuo de esa institución, hasta que culminamos en el Club Católico con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Sturla, también haciendo una locución a favor de Rodó. Y yo diría que esto es el cierre de la comisión parlamentaria, pero el desafío que nos tiende Rafael lo vamos a aceptar y vamos a venir cada 2 meses a hablar de Rodó, ahora y en la próxima legislatura. Pero creo que no es la culminación, porque el senador de Socios nos ha invitado, él y el intendente Bascú, a 2 eventos nuevos, uno en Rodó nuevamente, con la exposición de Testoni, y otro en Mercedes, a la cual me adhiero a la actual directiva de también yo participar, dado que no pude estar en la primera evento de Pueblo Rodó en Soriano. Muchas gracias.